Todos nosotros como seres humanos atravesamos momentos difíciles, pero algunos de nosotros más de una vez hemos atravesado un momento tan difícil en los que hemos sentido que ya no podemos ni siquiera respirar, hasta respirar nos duele, como podría llamarse una pérdida de un familiar, como puede ser un tipo de dolor, puede ser una enfermedad, un tipo de aflicción, algo. Hemos experimentado un dolor tan grande en los que a las personas les ha faltado palabras para consolarnos, para darnos palabras de ánimo de pronto, porque no encontraban las palabras adecuadas para que puedan consolarnos. Todos nosotros en algún punto de nuestras vidas nos hemos encontrado ante situaciones difíciles y nos preguntamos a veces, ¿el ser cristiano no me hace exento de tener problemas? Claro que no. El ser cristiano no te exime de tener problemas, o sea, vamos a seguir teniendo problemas como cualquier otro ser humano. Sin embargo, nosotros en los momentos difíciles, momentos de luchas, de pruebas, de aflicciones, hemos llegado a un punto de nuestras vidas en los que ya no hemos podido más. En algún momento de su vida seguramente usted como creyente y aquellos que no son creyentes también atravesando momentos difíciles, has caído de rodillas como creyente y has dicho, bueno, ya no puedo más, este es mi límite. En varios momentos de mi vida he caído de esa manera porque sentía que ya no podía, nadie más podía ayudarme. Los seres humanos empezamos a buscar soluciones fáciles cuando nosotros podemos arreglarlo con el dinero, ya sea que podamos decir, bueno, tengo una infección, entonces rápidamente me tomo una pastilla y ya estoy bien. No me han dicho que tengo gastritis, bueno, me voy a hacer un tratamiento y eso es fácil. Pero en el momento que te dicen, tienes un cáncer o tienes algo terminal, allí decimos, pero ya nadie puede ayudarme. Cuando los médicos te dicen, bueno, ya no hay esperanza para ti, en ese momento empezamos a pensar, verdaderamente, ¿quién nos puede ayudar? Porque empezamos a tener miedo, empezamos a perder el control en ese momento. Pero hay algo, hermanos, dentro de eso, a los verdaderos creyentes, hay algo que dentro del dolor nos hace acordarnos que tenemos un Dios poderoso que nos puede auxiliar. No sé si les ha pasado, pero en el día, cuando caminamos, corremos de aquí para allá, hay momentos en los que ni siquiera tomamos en cuenta a Dios. Muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas y no le tomamos en cuenta. No decimos, Señor, puedo hacer esta empresa, puedo hacer este negocio, puedo hacer esto, puedo caminar por acá. No, sino que Dios es ajeno a nuestras vidas muchas veces. Y esto no debería ser así porque Dios tiene que estar presente las 24 horas de nuestras vidas. Muchas personas creen que en la mañana pueden orar y en la noche oran un momento y eso es estar con el Señor todo el tiempo. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Jesús, nuestro mayor ejemplo, dice, se levantaba muy de mañana, pero todo el tiempo Él andaba, hermanos, buscando a quien amar, a quien hacer misericordia, a quien levantar, a quien ayudar, a quien derramar gracia sobre quién. Cristo vive. Entonces, cuando nosotros hacemos las obras adecuadas, cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, estamos caminando conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en su voluntad, estamos más cerca de Él. Dice, Dios es misericordioso con los justos, y a los justos, dice, los está viendo todo el tiempo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Dicho esto, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, hay algo que a nosotros los creyentes nos hace acercarnos a Dios de todo corazón. Hay algo que nos da esperanza en el fondo de nuestro corazón, decir, bueno, tengo una enfermedad muy grande, pero sé que al final todo irá bien. Y así como el apóstol Pablo se encontraba en un momento difícil, pero él sabía a dónde se estaba yendo y a dónde se iba a ir después de la muerte. Cuando entendemos qué es ser un verdadero creyente, qué es ser un verdadero cristiano, nada nos tiene que asustar. Es cierto, hay veces, en momentos como que sentimos miedo de alguna situación, pero nada nos debe atemorizar. Porque sabemos a dónde vamos y aún la muerte tampoco no es un fracaso para nosotros los creyentes. Porque nosotros somos más que vencedores. Y aún dice, la muerte ya ha sido absorbida, ha sido la muerte. No hay victoria de la muerte sobre nosotros, porque nosotros solamente dormimos hasta el día que Cristo venga. Y si Cristo viene, hermanos, seremos levantados de los muertos. Y si no, si Cristo viene cuando nosotros estamos vivos, entonces seremos transformados, dice la palabra de Dios. No hay motivo para permanecer tristes, porque nuestra vida tiene esperanza. Pero en algún momento hemos llegado a un momento difícil de nuestras vidas en los que hemos dicho, Señor, te estoy sirviendo, te estoy amando. Y si no lo ha pasado, en algún momento lo va a pasar. Te estoy amando, yo te amo, Señor, tú eres mi Padre. Señor, he cumplido tus mandamientos, te obedezco, trato de cumplir lo mayor posible. Pero ¿por qué estoy así?
Y en ese momento vas a querer dar un grito hacia el cielo, decir, Señor, ayúdame, porque ya no, nadie más puede ayudarme. Cuando corremos rápidamente, cuando tenemos la solución a la mano, lo solucionamos fácilmente. Si es cuestión de dinero, trabajamos, ya lo soluciono. Pero cuando hay situaciones difíciles que se escapan a nuestro alcance, allí empezamos a tener miedo. Y por eso lo que la palabra de Dios nos dice que es el desierto lo que forma verdaderamente nuestro carácter, nuestra vida. Y todos los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios han pasado momentos difíciles, han vivido momentos de desierto porque son necesarios para formarnos a nosotros y tener una vida cerca de Dios. Por ejemplo, ¿qué pensarían en Elías, que vivió apartado por años y años y años, y cada vez que Dios le daba un mensaje, Dios le decía, anda, habla a Acab? Y él iba y le hablaba a Acab, y Acab no entendía, y seguía siendo de la misma forma, seguía viviendo igual. No se edificaba, no cambiaba. Pero imagínense, hermanos, vivir apartado para llevar un mensaje, o para vivir en un tiempo de un rey que no obedece a Dios. Y a pesar de que tú le lleves el mensaje de Dios, no te obedece. Parece algo bastante complicado de hacer. No es como cuando vas a un lugar y todos dicen, ya se convierten, dicen, bueno, está bien, me arrepiento. Pero en un lugar donde llevas un mensaje de Dios, llevas un mensaje de parte de Dios y encima te persiguen, parece algo más complicado. Y en algún momento de su vida Elías dijo, Señor, ¿acaso no soy mejor que mis padres para que me lleves? ¿Por qué? Sintió debilidad. Porque él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, solamente que él había confiado en Dios y día a día vivía cerca de Dios. El vivir cerca de Dios nos va a hacer capaces de poder soportar los problemas que vienen día a día. Si no vivimos en oración cerca de Dios, no vamos a poder soportar. Y cuando Jesús, no sé si se acuerdan, pero en algún momento han leído la palabra de Dios, ese texto donde dice, Señor, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe qué era esa expresión? ¿Qué significaba esa expresión? Jesús estaba acostumbrado a vivir con el Espíritu Santo y en comunión con el Padre todo el tiempo. Todo el tiempo. Su vida diaria era de comunión directa con el Señor todos los días. La misma comunión que Dios mismo nos ha abierto después de su muerte. Jesucristo mismo nos ha abierto mediante su muerte para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Porque Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote ahora. Ese mismo acceso podemos tener nosotros todos los días. Entonces, en algún momento Jesús se encontró solo en ese momento. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, esto es una expresión que está demostrando que el Padre tenía que voltear el rostro para castigar el pecado y castigarle a Él como hombre en ese momento, y voltear el rostro porque Dios no podía mirar el pecado. Porque en ese momento Jesús en la cruz estaba llevando el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados, transgresiones, todos los pecados que ni sabes que vas a cometer, Dios ya los llevó a la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Pero eso significa que nosotros podemos pecar deliberadamente diciendo, bueno, Jesucristo ya pagó todos mis pecados. ¿Podemos pecar deliberadamente? Claro que no. Porque una vida transformada, un hombre y una mujer transformado, ya no piensa más en pecar, sino escapar del pecado. Cristo vive. Brinden fuertes palmas al Señor. Entonces Jesús se encontró en un momento donde dijo, Eloi, Eloi, lama, Eli, Eli, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Era una expresión para demostrar Jesús que todo el tiempo, durante todo su ministerio, desde pequeño, Él había crecido lleno del Espíritu. Él había crecido muy cerca de Dios. Y en ese momento Dios tenía que voltear el rostro para castigarle a Él como hombre, porque estaba llevando los pecados de todos nosotros. Y en ese momento el Padre estaba volteando el rostro completamente para castigar a su Hijo. Y Él sintió la soledad en ese momento. No es que Dios lo estaba abandonando, sino que Dios tenía que voltear el rostro porque Él no puede contaminarse con el pecado. Porque aunque Jesús no hizo pecado, Él estaba cargando los pecados y había echado sobre sí, sobre sus hombros, los pecados de toda la humanidad, y estaba llevando en ese momento. Y el Padre tenía que voltear el rostro para castigarlo. Y Él sintió la soledad de lo que significa vivir lejos de Dios. Y es triste ver que muchos cristianos no les importa vivir lejos de Dios. No les importa vivir sin oración. No les importa vivir cerca de Dios.
Es triste que muchas personas se llamen cristianos, pero no tengan necesidad de vivir cerca de Dios. No tengan necesidad de orar, no tengan necesidad de cantar, no tengan necesidad de predicarle a alguien de Cristo, no tengan necesidad de hablarle a alguien del Evangelio, no tengan necesidad de vivir una vida santa. Es muy triste. Creo que por eso dice la palabra de Dios que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es una condición muy triste. Porque los hijos verdaderos de Dios muestran, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Cristo estaba sintiendo la ausencia en ese momento, que el Padre lo iba a castigar por los pecados. Y expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué volteas tu rostro? Yo estoy acostumbrado a vivir cerca de ti siempre. ¿Y cómo puede ser que nosotros como creyentes pensemos que podemos vivir lejos de Dios sin importarnos? Que pueda pasar una semana y no oremos, que pueda pasar 2 semanas y no nos importe vivir una vida santa, sino que pensamos que cuando estamos solos podemos vivir o darnos algunas licencias pensando que nadie más nos ve. Eso es muy triste, es muy doloroso. Creo que muchas personas de las que se llaman ser creyentes no son verdaderamente creyentes. Son solamente sugestionadas por una emoción, pero no tienen verdaderamente el llamado de Dios, o no tienen verdaderamente el cambio verdadero, no han experimentado. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las nuevas criaturas arden de amor por el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que arder en nuestro corazón por seguir adelante, por seguir firmes en la fe. Y aún en los momentos difíciles que los vamos a atravesar, tenemos que ir más allá de eso. En los momentos de dolor, de aflicción, es lo que Dios forma a sus siervos. Por ejemplo, Moisés fue formado en el desierto, allí pasteando ovejas. Él era príncipe, pero pasó todo eso y después se fue allá, huyendo de Egipto. Y pasó muchos años, ya Moisés no tenía esperanza de que algo extraordinario pasara. Él estaba tranquilo pasteando ovejas con su suegro y todo eso, con su mujer, tranquilo. Yo no pensaba que algo extraordinario ocurriría en su vida, había perdido la esperanza, pero fue formado en el desierto. Todos los hombres, por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón, dicen muchos, ¿no? Pero él fue un hombre que sufrió muchísimo por causa del mensaje poderoso que él daba de parte de Dios. Pero nadie le hacía caso, no lo tomamos en cuenta. Los mensajes que Jeremías llevaba al pueblo de Dios, nadie lo oía. Porque no les importaba obedecer el mandamiento de Dios. Pero sí obedecían a los falsos profetas que estaban por ahí, que les decían prosperidad, bendición. Sí, no, sí, vamos en guerra contra tal persona. Sí, todo está bien. No tienes pecado, Dios te ama, está bien todo. Pero nunca les enfrentaba por el pecado que cometía. Cristo vive. Cristo vive. Y en algún momento Jeremías dio un grito: Señor. Y hay un libro libro entero que se llama Lamentaciones, donde Jeremías expresa también el dolor. Y el apóstol Pablo mismo dice: llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Sabe qué es eso? Que había sido azotado muchas veces. Fue apedreado, hermanos, una vez hasta dejarlo semi muerto. Llevamos la marca de Cristo. Y vamos a pasar momentos difíciles, claro que los vamos a pasar. Y en el momento vamos a dar un grito de misericordia, decir: Señor, ya no puedo más, ten misericordia. Y aquí encontramos a alguien en el Salmo capítulo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Este es el grito de una persona que ya no puede más, que ha perdido todas las fuerzas, se ha perdido todo el sentido de que mañana va a estar bien. Ha perdido toda esperanza. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí porque estoy enfermo. En algún momento, como grandes hombres de Dios, también pasaron momentos difíciles. Vas a dar un grito, decir: Señor, ya no puedo más.
Señor, estoy intentando caminar, pero cuanto más camino, Señor, los problemas empeoran. Señor, cuanto más camino, los problemas más me aquejan y ya no puedo ni siquiera respirar, Señor, porque ya no tengo fuerzas. He intentado luchar, sobrevivir, pero ya no puedo, ayúdame. Y esos momentos, hermanos, son los momentos más sublimes donde tenemos un corazón tan dispuesto, un corazón ya quebrado por los problemas. Un corazón totalmente quebrado, un corazón duro, completamente quebrado por el Señor, por las luchas y las pruebas. Eso es un corazón que llega a la presencia del Señor. No sé si se acuerda de alguien, de un hombre, que es el único hombre que se llama el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? David. El hombre conforme al corazón de Dios. David había pecado, todos conocen esa historia. David había pecado con Betsabé, le había visto un día, en vez de irse a la guerra allí, David estaba paseando ahí en su ventanita, lo vio un día a la mujer de Urías, a Betsabé, y dijo, tráiganmelo para acá, porque yo quiero a esa mujer. Bueno, durmió con esa mujer, tuvo un hijo con esa mujer, ese hijo murió, y mandó a matar antes de eso, mandó matar a Urías. Cometió adulterio y asesinato. Por la ley, David debería estar muerto. Y un día llega el profeta Natán, y esto es algo bastante interesante, me causa bastante curiosidad esta parte donde dice, un día llega Natán donde David y le dice, quiero que juzgues una situación. Quiero que juzgues una situación para mí porque hay un problema. ¿Y a qué problema quieres que juzgue?, le dice David. Entonces le dice, bueno, habían dos hombres. Habían dos hombres. Un hombre tenía muchas ovejitas. O el otro hombre tenía solamente una ovejita a la cual había hecho crecer en su seno. Le había hecho comiendo con ella ahí mismo. Le había tratado muy bien con esa ovejita. Y un día este hombre que tenía muchas ovejas recibió una visita. Y cuando recibe la visita le dice, en vez de tomar una de sus tantas ovejas, toma la del hombre que tenía solamente una sola ovejita. Y agarró y lo mató y hizo un banquete para aquel que le había visitado. Y en ese momento David arde de ira y de enojo. Le da una cólera tremenda de esa injusticia, porque David dentro de él sí sabía que era justo y que no era justo, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía un corazón humilde. No a cualquiera. Imagínense esto. En la familia de David habían varios hombres, incluso su hijo mayor de Isaí, del padre de David. ¿Sabe quién era Isaí? Isaí era el hijo mayor, era parte del ejército de Saúl. Era un hombre guerrero, era un hombre temerario. Y sabe que un día cuando reciben la visita de Samuel, llaman a tus hijos porque uno de tus hijos va a ser ungido rey. Bueno, le reúnen a todos. A David ni siquiera le habían tomado en cuenta porque David estaba por allí. Su padre ni siquiera le había tomado en cuenta. David le habían dicho, no, bueno, no creo que sea David. Por aquí traigan a los que verdaderamente importan. A los que verdaderamente son importantes, a los que son guerreros, a los que son allí, los que podrían ser, porque David no da la talla. No da la talla, él es un cualquiera nomás allí. Y le llaman y ahí estaba Saúl. Saúl y Isaí también estaban fijándose en lo que veía el hombre, en lo que las personas veían, la apariencia física, la talla, la estatura, lo que normalmente nosotros los hombres, las personas vemos, pero que ellos no se fijaban en lo que no veían. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre Samuel, entonces empieza a pasar, no es él. Qué raro, no es él. Él es el guerrero, el mayor, debiera ser él. Y pasa el siguiente, no es él. Y pasa el siguiente, no es él. Y pasa el siguiente, no es él. ¿Quién es entonces? Y se asombra. ¿Estos son todos tus hijos? No, sí, tengo uno por allí. Está pastando. Llámenlo. Y cuando viene David, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Señor le dice, ese es un pastorcito de ovejas, pero que tenía un corazón, hermanos, limpio, un corazón agradable a Dios. David no era cualquiera, no es que después de que se ha ungido rey todavía ha sido. No, David era especial desde pequeño, tenía un corazón. Porque el Salmo 23 es un salmo de su juventud. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Y todo eso. Entonces David era un gran hombre. Y David
a pesar de eso, tuvo un momento de debilidad y pecó. Pecó con Betsabé, bueno, cometió adulterio, asesinato. Y bueno, las consecuencias de todo. Y en ese momento, David, como tenía ese sentido de justicia siempre, cuando le dijeron, esa persona ha matado ha matado a la ovejita de la otra, se enojó tremendamente David. Se enojó. ¿Cómo es posible? Ese hombre tiene que morir. Ese hombre debe pagar, retribuir, restituir a sí mismo como está haciendo, ¿no? Con un enojo tremendo. Y David dice, has pronunciado, Natán le dice, has pronunciado la sentencia. Ese hombre eres tú. Aquel que le ha robado a una sola ovejita y no tenía que decirle más. Porque David en su conciencia, dentro de él, sabía lo que había hecho, sabía lo que estaba ocultando. Y seguramente nunca, para una persona, escúcheme esto, para una persona nunca es bonito ocultar un pecado. Porque eso es algo que cargas dentro de ti. Es algo que viene contigo. Es una carga demasiado pesada que por años lo llevas y lo llevas ocultando y ocultando. Y sigues pecando y ocultándolo. Es una carga demasiado pesada y no lo puedes ocultar por mucho tiempo. Porque en algún momento va a salir a la luz. Alguien lo va a confrontar. De pronto, cuando David tomó a Betsabé y todo eso, pues, muchos sabían de pronto. Pero nadie era capaz de decir nada porque era el rey. Pero había alguien, hermanos, que sí lo iba a confrontar. Había un Dios todopoderoso que sí conocía todas las cosas. De que nunca, nadie iba a poder ocultar nada. Cristo vive. Cristo vive. En ese momento, cuando solamente le dijo, ese hombre eres tú, seguramente a los recuerdos de David vino todo lo que le había hecho. Los pecados que él había cometido. Señor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. De allí nace el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis maldades y mi pecado está delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido justo en tu juicio. Justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto y me has hecho comprender sabiduría. Ese salmo que expresa dolor, ese salmo que expresa tristeza, la tristeza tan grande que estaba viviendo a causa del pecado que había cometido y pidiendo misericordia al Señor. Ten piedad, ten misericordia. Es un momento difícil, hermanos. Y ahora, David estaba pagando la consecuencia de lo que él había hecho. Cristo vive. Pero, por ejemplo, llámese Elías, cuando dijo, Señor, máteme. Él no estaba pagando ninguna consecuencia, estaba solamente él sufriendo por causa del mandato de Dios. David estaba pagando una consecuencia, pero Elías no. Y también Jeremías y otros. Ahora, el sufrimiento puede tener dos vertientes. Hay veces que puede ser que Dios te envía a hacer algo y ese algo te va a causar sufrimiento también. Porque el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, es falso esa afirmación que dicen, bueno, si estás sufriendo es por tu pecado. ¿De qué pecado estarás sufriendo, hermana? Arrepiéntete porque tienes enfermedad. Esas enfermedades son de parte del enemigo. ¿No? No. Tiene dos raíces. Puede ser que estás sufriendo por una causa natural de algo. Cuando eres un verdadero creyente, estás caminando bien y no tienes nada y cada uno sabe en su conciencia lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Y cuando, estás pagando la consecuencia de algo. Porque Dios puede perdonar el pecado, pero las consecuencias las vas a cosechar. Dios perdonó la vida de David, pero las consecuencias lo siguieron a él. Las consecuencias son terribles. Las consecuencias del pecado son terribles, destruyen, hermanos, la integridad. Todo pecado destruye la integridad de la persona, pero lo pone en el suelo. Todo pecado desmenuza la integridad de la persona.
del cristiano. Todos los pecados. Cristo vive. Entonces, cuando te encuentres en ese momento difícil, ya sea porque por un pecado que has cometido y tú sabes que has cometido un pecado, vas a dar un grito de misericordia. Señor, ten misericordia de mí, así como David. Ten misericordia de mí, Señor, porque he pecado contra ti. Ten piedad de mí. Porque vas a sentir que nadie más puede ayudarte. Y te vas a sentir atormentado por el pecado que has cometido conociendo. Y vas a pedir misericordia si estás en vida todavía, para que Dios tenga misericordia. O si estás sufriendo por causas naturales, por causa que Dios te dijo haz algo y estás pasando momentos difíciles a pesar de no haber hecho mayor cosa o un pecado, entonces vas a dar algún momento también, vas a decir un grito de misericordia. Señor, ten piedad de mí. Conoces mis caminos, mi corazón y mi vida. Ayúdame a sobrepasar. Ayúdame a sobrellevar esta situación, estas circunstancias. Cristo vive. Cristo vive. Pero en este caso especial, en el Salmo capítulo 6, está diciendo una persona, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Esto es un salmo pidiendo misericordia. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esta es una pregunta, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo estos momentos difíciles? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir sufriendo, pasando dolores, aflicciones en mi vida? Ya no soporto más. ¿Hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Señor, todavía quiero que me des tiempo para servirte. Estoy enfermo de algo, Señor. Me han dicho que tengo una enfermedad terminal. Este es el sentido de este texto. Me he consumido a fuerza de gemir. O sea que he sufrido mucho. Señor, he clamado de día y de noche. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Este es un hombre que ha sufrido mucho. Mucho. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Inclusive las personas, o seres lo angustiaban. Le decían, bueno, como siempre te dicen, ¿no? En algún momento vas a algún lugar, una iglesia, dicen, no, estás pasando eso por tu pecado, arrepiéntete y tal cosa, ¿no? Y tú sabes que no has cometido cosas, estás bien delante de Dios. Y cada uno sabe en su conciencia, cada uno sabe lo que está haciendo. Pero si no, tú sabes que estás de limpia conciencia, estás tranquilo y tú dices, pero no, yo veo y no, estoy caminando bien. Y acá el 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Esta es seguridad, mis amados. Esta es seguridad en lo que está pidiendo. Está diciendo anteriormente, Señor, estoy enfermo. Y acá está haciendo una afirmación. Anteriormente está diciendo, Señor, estoy enfermo. Y aquí en el versículo 8 está haciendo una declaración de que él verdaderamente está sano. Él o ella está sano. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, ¿qué? Mi oración. Cuando des un grito por misericordia, decir, Señor, ayúdame. Cuando ores, ten seguridad de lo que estás pidiendo. Y dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, acá dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Esto es seguridad en lo que estás pidiendo. Puedes estar pasando los momentos más difíciles de tu vida. Puedes dar un grito de dolor, de aflicción.
Puedes decir, Señor, ya no puedo más, ayúdame, por favor. Pero hermanos, tienen que tener seguridad de lo que estás pidiendo. Y tener por cierto que Dios va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Por eso cuando oramos siempre le decimos primeramente, Señor, hágase tu voluntad. Haz tu voluntad. Empezamos honrando, glorificando a Dios, y después le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y después vienen las peticiones para que la voluntad de Dios se cumpla. La oración no es para que nosotros cumplamos lo que queremos o hagamos cumplir nuestra voluntad. La oración es para hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cristo vive. Cristo vive. Y en algún momento, por alguna circunstancia, para terminar, en alguna circunstancia de tu vida vas a dar un grito de dolor, de aflicción, de tristeza, que ya no vas a poder más. Pero en ese momento tienes que tener una seguridad en tu corazón. Si estás pasando momentos difíciles, sin causa alguna, así como Job, no tenía ninguna causa. Él estaba bien, pero estás pasando momentos difíciles. Así haya personas que te digan, estás por tu pecado. Así estás por tu pecado, por tu maldad. Tú y Dios saben qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Tú y Dios saben cómo estás delante de Él. Tú y Dios saben cuál es tu condición delante de Él. Si tienes limpia conciencia, tienes que seguir clamando al Dios Todopoderoso, que Él tendrá misericordia de ti. Y si Dios te hace pasar un desierto grande, créeme, porque Dios te va a dar una bendición grande también. Porque Dios no prepara en vano. Dios no pone a caminar a la gente en el desierto en vano. Porque cuanto más aflicciones pases, mayor va a ser la bendición que recibas. Solamente grandes hombres de Dios pasan desiertos grandes. Solamente grandes hombres de Dios son preparados en momentos difíciles, porque sabe Dios que ese corazón va a poder resistir y va a ser firme. Va a honrarlo aún en los momentos difíciles. No se dice de cualquiera que pasa el desierto, no. Sino que Dios hace pasar el desierto a las personas que verdaderamente van a resistir. Y van a ser personas que lo van a honrar en todo momento. Cristo vive. Que encontramos pocos hombres, como por ejemplo Moisés, que era un hombre muy grande, el hombre más manso de la tierra, que fue formado por allí, pastando ovejas. Elías apareció de por sí, pero tuvo que caminar el desierto de ida y de vuelta. ¿Qué le parece, hermano? Y sufrió toda su vida Elías, toda su vida. Casi no hubo un periodo en su vida que Elías no esté perseguido o no esté escondido por allí. La mayor parte de su vida era sufrimiento. Jeremías, de igual forma, desde el momento que Dios lo llama para que dé un mensaje, sufrimiento. Cuando Dios te forma en el desierto, hasta el momento que digas, ya no, Señor, ya no puedo más, es porque Dios va a hacer algo en tu vida. Y Dios no falla. Dios no falla con aquellas personas que verdaderamente soportan la aflicción, soportan el dolor. Tenemos que soportar, ser firmes en la fe. Y aunque hayas cometido un error de alguna forma, hayas fallado ante Dios de alguna forma, de alguna debilidad, todavía puedes dar un grito por misericordia. Puedes dar un grito por misericordia. Señor, ayúdame. Quiero ser diferente. Quiero cambiar. A partir de hoy quiero que mi vida cambie. A partir de hoy quiero ser firme en la fe. A partir de hoy, Señor, no quiero negarte. A partir de hoy quiero ser una persona diferente. Sea cual sea el motivo, que des un grito por misericordia. Créeme, el Señor siempre va a estar dispuesto para oírte. Porque tenemos un sumo sacerdote, un abogado. No es que Él no se compadezca de nuestras debilidades, sino que Él en todo fue tentado, semejante a nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si un justo incluso llega a la muerte, dice, grato es a Jehová la muerte de sus santos. Ni aun la muerte puede ser el final para nosotros. Al contrario, la muerte es el comienzo de una vida nueva para nosotros. Por eso tenemos que continuar luchando, peleando la buena batalla, porque tenemos un Dios maravilloso que ya nos espera arriba. Que está arriba, hermanos, nos ha preparado lugares hermosos a nosotros. Voy pues a preparar lugar para nosotros, dijo Jesús, y hace 2000 años se fue para arriba y nos está preparando lugares hermosos a cada uno de nosotros, o morada para estar con Él para siempre, como su iglesia fiel y verdadera. Para aquellos que resisten firmes en la fe, nos tiene cosas maravillosas el Señor, un lugar eterno. Por lo tanto, ni el dolor, ni la aflicción, ni los gritos de tristeza, ni aflicción, nada nos puede separar de su amor, ni siquiera la muerte, nada. Póngase de pie, vamos a orar. Padre,
Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder en nuestras vidas. Padre, ayúdanos cada día, Señor. Que, Señor, si alguien está pasando momentos difíciles, Señor, que si alguien en este momento, Señor, está dando un grito por misericordia, un grito de dolor, de aflicción, o un grito de tristeza, Señor, que ya no puede más, te pido, Señor, que llegues con tu amor, con tu gracia, Señor, a esa vida, y restaures y renueves, Señor, esa vida, Padre Santo, y cambies, Padre amado. Tú mismo, Señor, da fuerzas, Padre amado, porque las fuerzas para nosotros vienen de ti. Las fuerzas solamente vienen de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te honramos, te alabamos y bendecimos tu gran nombre, Señor, porque tú vives para siempre. Gracias, Padre amado, y oramos por aquellas personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, Padre amado, que tú mismo puedas llegar a sus vidas, a sus corazones, a llevar salvación, a llevar gracia. Señor, restaura aquellas vidas, restaura aquellos corazones, hombres y mujeres, Señor, que puedan, Padre Santo, clamarte, que puedan llegar a tu presencia, que puedan tener seguridad de que tú los vas a oír, Padre Santo, a pesar de su momento difícil, a pesar de su aflicción, Padre Santo. Llegue en su corazón una convicción a través de tu Espíritu Santo de que tú no los has dejado, Señor, a pesar de lo duro de sus circunstancias, a pesar del momento difícil que estén viviendo, que tú no los has dejado, Padre Santo. Y te pido por tu iglesia también, levanta hombres y mujeres de fe, Señor, hombres y mujeres valientes, que no se rindan, Señor, hombres y mujeres que sigan adelante, hombres y mujeres que confíen en ti a pesar de las circunstancias, hombres y mujeres, Señor, que continúen firmes en la fe, Señor, sin rendirse ni desmayar. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús te honramos y te agradecemos porque tú eres poderoso.